Buenas tardes. Hola, boa tarde. Bueno, o primeiro de todo empezamos dando as gracias. Ai, voy a hablar en castellano, que toda la tarde, sí, perdón, que toda la tarde con todo el día con Yolanda ya se va uno a los orígenes. Bueno, lo primero, vamos a dar las gracias a todos los que estáis aquí, que nos encanta que la poesía pueda reunir a tanta gente. Es un placer y un orgullo pensar que la cultura cada vez llega y mucho. Lo siguiente es, por supuesto, a la biblioteca, que siempre se presta a colaborar con nosotros, nos ayuda en todo, nos lo facilita, da gusto trabajar con ellos. Y por si hay alguien por aquí del Instituto Almina, que ya veo que sí, que también por la mañana estuvo Yolanda allí y todo el mundo colabora y estuvimos encantados con ella. Bueno, como sabemos, nosotros, el Centro Gallego, como Centro Gallego de Ceuta, celebramos este mes, el 17 de mayo, se celebra el Día de las Letras Gallegas. Se celebra este día porque es la conmemoración de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, que se publicó en Vigo por primera vez en esta fecha. Y entonces siempre, todos los años, se le dedica a un escritor gallego, que no se lo dedicamos a Yolanda porque el único requisito es que tiene que llevar 10 años muerto, entonces esperamos dedicárselo dentro de mucho. Vale. Lo siguiente, pues poco más. Yolanda creo que se presenta sola, ganó su primer premio con un poemario ya con 17 años, por lo tanto ya es un bagaje a su espalda, es incansable, dinamizadora cultural, pionera con una residencia literaria en A Coruña. Y lo único que puedo decir como gallega es que me siento muy orgullosa de que la lengua gallega, una vez más, como empezó con Rexurdimento, con Rosalía, siga siendo, sobre todo, en boca femenina. Así que creo que te presentas tú ya mucho mejor. Muchas gracias y un placer. Bueno, moitas grazas, muchas gracias. Hablo desde aquí, me voy a sentar con vuestro permiso. Muchísimas gracias por esa presentación tan cariñosa, querida Tamara. Muchísimas gracias, José Antonio, por vuestro convite, el convite de la Biblioteca Pública del Estado aquí en Ceuta, a todas vosotras, a todos vosotros, al Centro Gallego, si me permitís, con un especial cariño por haberme extendido esta invitación que me permite visitar Ceuta por segunda vez, pero sobre todo por primera vez como poeta, por primera vez como escritora. Y para mí es un orgullo enorme que en este año tan especial que estoy viviendo, que yo a veces comparo con el año de Miss España, porque en octubre coronaremos a otra o a otro cuando se le dé el premio nacional a él o a ella, pero durante este año de reinado en el que llevo la corona, que ya digo, le toca a una y le tocará a otro a partir de octubre y ya está. Pues en este año tan especial y tan emocionante que vivo, que uno de los puntos que visito, que cada semana estoy en uno, pues sea Ceuta, para mí es un enorme orgullo. La verdad que ayer tuve un día muy emocionante tomando ese helicóptero para venir a un lugar tan especial como este, pues montando un helicóptero por primera vez en mi vida, viviéndolo casi como una niña pequeña, con esa misma ilusión que se parece mucho a la ilusión que se vive de la mano de la poesía. Vivir de lo que amas, desarrollarte profesionalmente en aquello que más te entusiasma, creo que hace vivir una ilusión difícil de relatar y de describir, ¿no? Y para mí es un auténtico privilegio, un auténtico orgullo poder ir por el mundo, llevar por el mundo mi poesía a tantos lugares como he tenido la suerte de visitar, desde la India, Japón, China, Estados Unidos, Oriente Medio, tantos países latinoamericanos, incluso Cabo Verde o incluso Kenia, pero nunca olvido que mi primer desplazamiento gracias a la poesía fue de tercero A a tercero B. De un aula de la primaria en la que yo estudiaba cuando tenía 7 años al aula de al lado para poder compartir mis poemas con mis compañeras. En aquel momento yo iba a un colegio que no era mixto, estamos hablando de los años 80,
y compartí con mis poemas con mis compañeras aquellos poemas después de que mi profesora nos pidiese como deberes del aula un poema, escribir un poema sobre la primavera, y aquello me convirtió en la poeta del cole. Así que de llevar mis poemas al aula de al lado con un poquito de nervios y un poquito de pudor, hasta poder traerlos hoy aquí a Ceuta, pues ha sido todo un camino, todo un camino. Después de aquella etapa infantil, para contaros un poquito así mi vida, aunque no era lo que pretendía, pero sí acercaros un poco a lo que hago. Después de esa época infantil llegó una época adolescente, en la que tengo que confesar que todo empezó por unos pantalones de piel, de cuero, muy chulos, que a mí me encantaron y de los que me encapriché rápidamente, pero que eran muy caros. Eran unos pantalones de 90 euros al cambio, las antiguas pesetas. Creo que vamos a estar todas de acuerdo en que no se pueden pedir a una madre 90 euros para unos pantalones cuando se está en la edad del pavo, pero como yo llevaba escribiendo ya tanto tiempo, desde los 7, tenía 15 por aquel entonces, pues cuando no había internet, pero sí había aquellos corchos con certámenes, concursos y oportunidades para la juventud, pues vi que había un certamen para chicos y chicas a un poema de entre 50 y 100 versos, y que en aquel certamen el premio consistía en 100 euros de premio, cosa que me venía bárbara. Así que me presenté con aquel poema y lo gané, y me compré los pantalones de cuero y me sobraron 10 euros. Y gracias a aquel primer certamen, pues me presenté a otros y a otros, dirigidos a escolares de Galicia, y así fui pues haciendo un pequeño ramillete de premios de poesía menores, como digo, hasta que ya a los 17 años presenté ya no un solo poema, sino una colección de poemas bien vertebrada, con un hilo conductor, cuyo premio implicaba la publicación de mi primer libro. Así conseguí publicar mi primera obra a los 17 años, en el último curso de la secundaria, justo antes de empezar la carrera universitaria. Así empezó toda esta andadura en las letras, algo que me había fascinado desde niña, como os contaba, desde que yo escuchaba a una célebre poeta española que quizá muchas y muchos recordaréis, que se llamaba Gloria Fuertes, que salía en televisión. Hoy en día, pues los niños y las niñas tienen todo tipo de ídolos, pero por aquel entonces mi ídolo era una poeta que rimaba, que contaba cantando o que cantaba contando, que escribía sin llegar hasta el borde del papel, y a mí aquella manera de contar me fascinó y traté de imitarla. De hecho, creo que sigo cada vez pareciéndome un poquito más a ella. Estoy en el camino. En cualquier caso, a mí aunque no había antecedentes familiares, a mí aquello de la poesía me enganchó desde muy niña, y aunque hoy en día sigo escuchando, no me gusta la poesía porque no la entiendo, sigo creyendo en ella porque creo que con las palabras se pueden hacer muchas más cosas de lo que creemos. Que las palabras no tienen un uso únicamente utilitario o pragmático, como el de, no sé, pedir un vaso de agua cuando tienes sed, o pedir cualquier otra cosa, ¿no? Utilizamos las palabras, por supuesto, para comunicarnos, para conseguir cosas, para muchos usos, pero creo que las palabras tienen usos incluso no tan estrictamente prácticos, no tan utilitarios, no tan pragmáticos y ni siquiera estrictamente tan racionales. Con las palabras se puede pintar un retrato figurativo, realista, pero con las palabras también se pueden hacer cuadros abstractos que no reflejan exactamente nada, ¿no? No se pueden traducir. ¿Qué es esta pintura? ¿Qué es este cuadro? ¿Qué refleja? Pues es un retrato de mi madre, o es un bodegón, o es un paisaje. En cambio, cuando te muestran un cuadro abstracto,
No podrías decir si es tu madre deconstruida o un paisaje o un bodegón distinto, ¿no? Es pintura y también transmite emociones a través de esos colores, de esas texturas, pero que quizá no son tan traducibles al lenguaje ordinario, al lenguaje racional, ¿no? Algo así pienso de la poesía. La poesía resignifica las palabras, hace reverdecer sus significados, a veces tan gastados, y los dota de nuevos significados. A veces no es solo tanto dotarlo de nuevos significados, sino producir nuevas combinaciones de palabras. Quizá las palabras son las de siempre, pero ¿por qué no combinarlas de un modo nuevo? A veces lo que es nuevo y novedoso es la sintaxis entre ellas, las relaciones entre ellas, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar, bueno, pues el lenguaje tan gastado de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Presunto culpable, siempre van unidos, ¿no? Hay ciertas combinaciones que se reiteran una y otra vez, casi lugares comunes, muy típicos de la comunicación, de los medios de comunicación, pero a veces alterando esos órdenes o esas combinaciones, creo que podemos producir nuevos significados y nuevas realidades y nuevas formas de decir. Creo que todas hemos asistido a cómo pronunciar una palabra es visibilizar también una realidad. Tenemos un pensamiento tan lingüístico, tan logocéntrico, tan basado en las palabras, que casi no sabemos pensar de otra manera que no sea en palabras. Nuestro pensamiento se ordena siempre en palabras. Y aquello que no nombramos es como si no existiese. Por lo contrario, cuando empezamos a nombrar algo, le permitimos existir. Eso también lo saben los periodistas y las periodistas. Por ejemplo, desde que empezamos a hablar de algo llamado bullying o acoso escolar, pues creo que dimos un primer pasito para lograr, pues solventar ese problema, ¿no? Solucionar la problemática del acoso escolar. ¿No existía acoso escolar antes de que le pusiésemos ese nombre tan clarito? Claro que existía. Cuando yo era niña también existía acoso escolar. Simplemente no le poníamos ese nombre. Decíamos que se portaban mal con algunos niños en el colegio, con algunas niñas. Pero el hecho de que le pusiésemos esas palabras, esos nombres, visibilizó ese problema y nos colocó una conciencia que nos colocó un poquito más cerca de poder solucionar eso. En los últimos tiempos también se habla de salud mental. ¿No existía la salud mental antes? Claro que existía, pero no poníamos tanto el foco en ella, ¿no? Entonces, cuando nombramos algo, cuando le ponemos nombre, estamos más cerca de buscarle soluciones. La poesía se parece un poco a eso. La poesía también visibiliza, también nombra, también pronuncia conflictos, realidades que creo que podemos pensar de nuevas maneras. La poesía es lo más contrario, creo que al lugar común, al tópico, al estereotipo, ¿no? Siempre hay como verdades heredadas, opiniones de segunda mano, le llamo yo a veces también, y que son como verdades inamovibles que se transmiten de mano en mano, casi no se cuestionan. Y creo que la poesía lo que debe hacer es precisamente lo contrario, cuestionarlas, ponerlas en tela de juicio, darles una vueltita más, ¿no? Y pensarlas de otro modo, a base de decirlas de otro modo. Mediante nuevas formas de dicción creo que podremos pensar el mundo y pensar la vida de un modo distinto y hacer del mundo también un lugar un poquito más hospitalario para todas y para todos. Si después puedo tener un poquito de agua para poder seguir, os lo agradezco. Os cuento un poquito de... Bueno, esto es un poco mi planteamiento sobre la poesía, que como digo... Gracias, José Antonio. No os preocupéis. Muchas gracias. Este es un poco mi planteamiento sobre la poesía, ¿no?
un lenguaje, como decía, alternativo al discurso del poder, al discurso de los medios de comunicación, al discurso ordinario que a veces está tan gastado. Para mí, de hecho, os confieso que me parece, creo ver una doble y triple coherencia en escribir desde una periferia, como lo hago yo, desde aquí también estamos en una periferia, soy consciente, ¿eh? Pero bueno, creo que a veces en las periferias bulle todo más, mucho más que en los auténticos centros, ¿no? Que ahí donde está bullendo la vida, la cultura y tantas otras cosas, es más en las periferias que en el centro. Yo vengo de una periferia, escribo desde allí, hablo desde allí o produzco discurso desde allí, pero también hablo en un idioma minorizado, porque no es solo un idioma minoritario. En número de hablantes tiene más hablantes que muchas lenguas europeas. Tiene muchos más hablantes que el letón o el maltés o el islandés o el macedonio, el islandés, tantos idiomas europeos, pero es más una lengua minorizada, ¿no? Una lengua que no es una lengua de poder. Claro, la lengua de poder es el español, ¿no? El castellano. Y nuestra lengua tiene alguna característica sociolingüística de haberse asociado durante siglos y siglos mucho más a la gente pobre, a la gente del rural, ¿no? Hay aquí muchos gallegos y gallegas que recuerdan y saben perfectamente que pues, eran amonestados por hablar en gallego o se veía mal, se veía feo porque parecía una lengua de una clase inferior o de una gente un poco atrasada. Así que esto es un poco la característica sociolingüística de nuestro idioma, el tipo de estatus social que tiene. Pero para mí, como digo, es una coherencia doble, triple, cuádruple el escribir desde una periferia, hacerlo desde una lengua minorizada, hacerlo como mujer, que sigue siendo pues, el género marcado frente al género no marcado, que sigue siendo el masculino, y hacerlo en poesía, que es precisamente pues, el género literario menos comercial, más al margen del poder. Así que pues, siempre estamos hablando de lenguajes periféricos, pero eso también es un posicionamiento en el mundo, ¿no? Salir adelante como mujer, como gallega, en mi lengua, con la cabeza bien alta por el mundo, porque cuando recito en Kenia o en Canadá o en China o en Palestina o en Colombia, claro que lo hago en gallego. Es cierto que pues, me apoyo mucho, pues, si estoy en Polonia o en Alemania, como estaba la semana pasada, a través de la traducción, claro que sí, pero bueno, eso es estupendo. La traducción no es ningún mal necesario, ni traductore traditore, no creo en nada de esto. La traducción es maravillosa, la traducción es el puente que nos une con otras personas, es aquello a través de lo cual yo he podido leer a Farrokh Farrokhzad, a Shakespeare o a tantos autores. Pobre de mí si tuviese que restringirme a leer solo en las lenguas que domino, ¿no? Así que la traducción es una maravilla. La traducción debe ser el idioma oficial de la Unión Europea, por no decir el idioma oficial del mundo, ¿no? Así que cuando voy por el mundo, claro que me apoyo en la traducción, en los traductores, en las traductoras que me proporcionan ese puente con los demás, pero la música que tiene mi poesía yo la transmito en gallego, claro. Me choca mucho cuando algunas personas me dicen pero llegarías a más gente si quizá escribieses en castellano. Bueno, no lo creo. No lo creo tan así. Las cosas no son tan blancas y negras y tan así estrictas y tan cuadriculadas, ¿no? A veces me recuerda cuando unos chicos del barrio de Irís, en A Coruña, o del pueblo de Ordes, montan una banda y deciden cantar en inglés porque piensan que van a llegar a todo el mundo. Con suerte quizá lleguen a tocar en una sala de Vigo, cuando es verdad, cuando tengo amigos que han montado bandas de música en gallego que giran por el mundo, giran por muchos lugares de Europa, quizá
la honestidad de la que te dota tu identidad y tu cultura propia, creo que es más garantía de hacer algo de calidad, de interés, de lo que intentar ser como la sucursal de un paraguas mayor, ¿no? Vamos a intentar hacer, yo qué sé, pues música anglosajona, pero desde el barrio de los Mayos, quizá lo van a hacer mejor los ingleses que tú, o impostar un lenguaje que no es el tuyo, impostar una identidad que no es la tuya. Creo que esa impostura a nivel artístico compensa menos. Además, no sé qué se imagina la gente que es la literatura universal. Yo tengo la suerte de funcionar en esos circuitos a nivel internacional y claro, no suelen decirle a las poetas eslovenas, oye, ¿por qué escribes en esloveno? Qué tontería, ¿no? Si tu idioma solo es hablado por 2 millones de personas, no vale la pena. Sería mejor que escribieses en inglés. ¿A partir de qué número de hablantes vale la pena una lengua para desarrollar una literatura? A una eslovena seríamos capaces de decírselo, ¿no? ¿Qué tal a un croata? 4 millones. ¿Vale la pena que un croata escriba en croata o es mejor que lo haga en inglés? Y si nos ponemos en 4 millones, por 10 millones ya, las griegas, los griegos, quizá no vale la pena que escriban en griego, ¿no? O los fineses, que son 5 millones. No sé a partir de cuántos millones de hablantes vale la pena un idioma, pero creo de verdad que en cuestiones artísticas y en cuestiones en las que se implican también la emoción, no tienen tanto que decir los números, la ley del más fuerte, la ley del más grande, la ley del que tiene más hablantes, como otras cuestiones, ¿no? La identidad, la honestidad, el hacer las cosas de corazón y el expresarte en una lengua, bueno, pues que hable por ti y que sea enormemente expresiva. Yo tengo la suerte de imbricarme en una tradición literaria gloriosa, como seguramente sabéis, como es la lírica gallego-portuguesa, que lleva dando magníficos frutos desde el siglo XIII, que es un buen ratito, e intento contribuir a esta tradición humildemente como puedo, bueno, pues tratando también de prestigiar mi lengua y de hacerla moderna, hacerlo desde el siglo XXI. Así que, bueno, pues es una tradición tan válida como la de mis compañeros que escriben en macedonio, mis compañeras que escriben en estonio o mis compañeras que escriben en rumano, claro que sí. Así que a veces incluso también tengo colegas chinos y chinas que me dicen que aunque escriben en la lengua más hablada del planeta, les cuesta un montón llegar a los lectores y a las lectoras, porque claro, llegar a tantísimos millones de personas, pues a veces con llegar a los de su comarca más o menos y ser un poco conocidos en su comarca ya es un logro bastante grande, ¿no? A veces también es una cuestión de implantación, de presencia en tu comunidad. Yo humildemente pues estoy orgullosa de tratar de prestigiar mi lengua dentro de mi comunidad y bueno, y con esa honestidad llevarla por todo el mundo sin tener que pedir perdón por ello, ¿no? Así lo hacemos, sin tener que pedir perdón por ello. Pero bueno, esos eran un poco mis principios poéticos para que supieseis cómo concibo la poesía o qué es la poesía para mí. Para hablaros un poquito de materia, porque, bueno, llevo esos 30 años publicando poesía, desde que gané aquel concurso de poesía que os comentaba con 17 años, que me permitió publicar aquel primer libro que se llamaba Elevar las pálpebras, elevar los párpados. Luego, pues todo vino un poco más rodado, en el sentido en que el publicar el primer libro pues es un paso importante o uno de los más complicados. Aunque el segundo libro también es complicado, porque a veces suena a flauta por casualidad y un primer libro, bueno, vas publicando, pero el tema ya es consolidarse, ¿no? ¿Y el segundo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo nunca soñé vivir de la poesía, pensé que iba a hacer algún otro tipo de cosa, pero a veces la vida es lo que va pasando mientras tú hacías otros planes. Así que poquito a poco, al haber empezado tan joven también, claro,
Cuando empiezas con 17 años, digamos que te puedes permitir invertir los 10 primeros en probar a ver qué tal, y si no te va bien, pues todavía tienes 27 y puedes empezar alguna otra cosa. Claro, si ya empiezas a los 30 ya es una época un poco más crucial, ¿no? Así que empecé muy poquito a poco, pagándome yo el dinero del autobús para ir a recitar a los pueblos de Galicia, pero así estuve como 5 o 7 años. A partir de ahí ya me dijeron, bueno, ya te vamos a pagar el autobús, ya llevas unos añitos, ya te vamos a por lo menos que no pierdas dinero y te vamos a pagar el autobús. Y así estuve otros, sabe Dios cuántos años, o a lo mejor otros 5 años, hasta que, bueno, pues ya, además de pagarte el desplazamiento, te vamos a pagar un poquito, un caché pequeñito, una cosa. Bueno, y así poquito a poco, casi sin planteármelo, casi sin pensarlo, pues me vi pudiendo profesionalizarme gracias a la literatura. También la literatura creo que te devuelve tanto como le das. Claro, si tú le dedicas un poco, bueno, los ratos libres, que es muy habitual y que lo entiendo, pues tampoco puedes esperar que te devuelva quizá muchísimo, ¿no? Porque a veces lleva el germen de su propia limitación. Cuando te empiezan te empieza a ir bien, empiezas a recibir convites, pero los tienes que rechazar porque te dedicas a otra cosa, pues aquello lleva su propia limitación. Pero yo le dediqué todo mi esfuerzo y hoy en día la poesía es el centro de mi vida, el centro de mi ocupación, y a ella le dedico pues todo mi tiempo, mi energía, y al dedicarle tanto pues también es cierto que me devuelve oportunidades, bueno, pues oportunidades tan bellas como la de poder estar este viernes en Ceuta, claro. Y la semana pasada en Alemania y la siguiente, la que viene en Asturias, ¿no? Así que, bueno, pues poquito a poco fueron apareciendo nuevos poemarios. Me interesó también, bueno, contagiar mi gusto por la poesía, mi pasión por la poesía a otros y otras. Cuando a veces algo te entusiasma mucho, pues te apetece también darlo a conocer a otros. Por lo menos que por ti no quede, que se conozca la diversidad de lo que hay, porque yo veía que todavía había algunos prejuicios sobre la poesía o gente que se le caían de las manos los clásicos, cosa que entiendo, que a veces no se nos caen un poco, pero que me apetecía darles a conocer al menos pues la diversidad de lo que había, de lo que hay hoy en día, ¿no? Pues de toda la inmensa diversidad que hay en la poesía gallega y española, en toda esa capacidad de riesgo, en toda esa ambición creativa. Me choca mucho cuando alguien dice no me gusta la poesía, me parecería como alguien que me dijese que no le gusta el cine, ¿no? Te puede no gustar el cine de acción, pero quizá lo tuyo es la comedia romántica, o quizá el cine de terror, o el drama. No sé, me extraña que no haya un tipo de cine o una corriente, o un director, una directora, o un filme al menos, que conecte contigo, ¿no? Y creo que con la poesía hoy en día está a un nivel de diversidad y de calidad literaria tan grande que me extrañaría que no hubiese nada de poesía que te gustase. Quizá no has dado con la corriente o el autor o la autora que a ti te enganche, ¿no? Pues quizá te gusta más la poesía dicha, la poesía oral, o la poesía en diálogo con la música, o quizá una corriente más contemporánea. Entonces, pues desde ese punto de vista me apeteció mucho implicarme en proyectos de divulgación de la poesía que permitían pues llevar la poesía, toda la diversidad de las prácticas poéticas contemporáneas a la gente. Entonces, pues ciclos de poesía, como el que dirijo desde hace 15 años, a nivel de a razón de una vez por mes en A Coruña, invitamos a un poeta de cualquier parte del mundo, al lado de un poeta o una poeta gallega, y así hemos tenido a premios Pulitzer, candidatos al Nobel, premios Reina Sofía, Cervantes, etcétera. Poetas en zapoteco, en occitano, en canarés, poetas de Irak, de Nueva Zelanda, poetas de Irán, de Singapur, de tantos lugares, ¿no? También un pequeño festival de poesía que hacíamos en Pontevedra, o un taller de traducción poética como el que hacemos en la isla de San Simón, o pues el que es La niña de mis ojos, mi proyecto más personal, que es una residencia literaria, ¿no? A eso me dedico.
Y para contaros un poquito más de materia, que es mi 7º poemario, el que estoy así como más presentando y que es precisamente el que me ha dado tantas alegrías últimamente, como el Premio de la Crítica Española y también el Premio Nacional de Poesía. El Premio Nacional de Poesía tiene ahora 100 años, cumple ahora 100 años. Lo inauguró un tal Rafael Alberti, al que siguió Dámaso Alonso y al año siguiente Gerardo Diego. Yo tuve la suerte de incorporarme a esta excelsa nómina 100 años más tarde y ser la 4ª persona en su historia que lo logra escribiendo en gallego. Os podréis imaginar lo que significó para mí este premio. Sobre todo al tratarse de una persona, como es mi caso, que ya digo, que vivo de la poesía, que le dedico todo mi tiempo, mi esfuerzo y que he hecho de ello mi forma de vida y también mi ocupación, ¿no? No es lo que hago en mis ratos libres, ¿no? Entonces, todas las personas que nos dedicamos a un oficio creativo, cultural, creo que surfeamos un poco en un difícil equilibrio entre el deseo de libertad y el deseo de cierta estabilidad. Ese equilibrio tan complicado genera una tensión, no os lo oculto, una cierta tensión constante, y este premio creo que ha venido a aplacar esa tensión durante al menos un tiempito, ¿no? Así que fue un enorme orgullo para mí a finales del septiembre pasado y recibirlo gracias a este libro, Materia. Yo llevaba mucho tiempo sin sacar libro nuevo, porque es cierto que espacio mucho mis publicaciones. A veces entre libro y libro pasan 5 años, 7 años y esta vez el récord, 8 años sin sacar un libro nuevo. Así que sacaba como otras cosas, como libros para niños. También me gusta, como me sentí en deuda con Gloria Fuertes de algún modo. Digo, yo también tengo que intentar inculcar el gusto por la poesía desde los más pequeños y pequeñas. Así que pues también hago poesía rimada. Eso sí, cuando escribo para niños y niñas es poesía muy rimada, muy musical, con sentido del humor. Entonces sí que sacaba como poemarios infantiles o antologías en las que se hibridaba poesía con otros lenguajes creativos, caso de, por ejemplo, la poesía y el cómic, como sabe Jano Viñuela, que está entre nosotros aquí, para mi fortuna, y otras antologías mezclando poesía y música o poesía y otros códigos expresivos. Pero no había sacado un poemario, ¿no? Eso fue así también en parte porque yo estaba como muy absorbida por el proyecto personal más importante, que era la creación de esta residencia para escritores y escritoras en A Coruña, pero sí que iba tomando notas y tenía como ganas, voluntad y apuntes acumulados desde un tiempito atrás. Y de repente cae la pandemia. Cae la pandemia y no podemos trabajar. Las personas que somos autónomas de la cultura, que no recibimos un salario y que no éramos llamadas o convocadas para ningún trabajo, no podíamos trabajar. ¿Qué podía hacer más que aprovechar ese tiempo de quietud, de silencio, para desarrollar un nuevo poemario? Así que rápidamente me concentré en dedicarme a escribir, que era aquello que era prácticamente lo único que podía hacer durante ese momento de parón total, ¿no? Por aquel entonces pasaron varias cosas. Estaba hablándose mucho sobre la familia. Se estaba reflexionando sobre el tema de la familia desde la literatura, desde la narrativa, pero también desde el ensayo, desde la literatura escrita por mujeres, pero no solo, también desde la escrita por hombres, desde la narrativa vasca hasta la poesía gallega. Se estaba hablando mucho sobre el tema de la familia y yo pensé que yo también quería contribuir a esa conversación, a ese debate, ¿no? Que al menos una vez en la vida me apetecía tratar el tema de la familia en mi poesía. Claro, mi poesía trata de ser siempre cuestionadora, como os decía, crítica. Creo que no es un discurso que sirva para refrendar el status quo, para confortar a los confortados, ¿no? Más bien al contrario, la poesía debe
confortar a los desconfortados y desconfortar a los confortados, ¿no? Debe ser cuestionadora, debe ser crítica. Así que mi debate sobre la familia o mi contribución al tema de la familia quería que partiese desde una perspectiva también crítica, porque la familia, por supuesto, puede ser y es maravillosísima. Yo he tenido la suerte, de hecho, de crecer en el seno de una familia maravillosa, pero también todas hemos sabido y todos hemos sabido sobre casos bien distintos, ¿no? La familia puede ayudarnos a desarrollar nuestra personalidad, puede dotarnos de amparo, de apoyo, de impulso, de amor, pero también puede tener sus claroscuros, y también hemos sabido de familias que han coartado la personalidad, que han sido fuente de traumas, que han sido represoras. Entonces, conviene, sí, amar el concepto de familia, pero no bajar la guardia del todo, mantener alerta la perspectiva crítica sobre el concepto de familia. En ese momento de confinamiento, la situación me obligó a un distanciamiento de mi familia. Claro, yo no vivo con mi familia. Cada uno, mis padres viven en su casa, yo en la mía, y ese distanciamiento, esa distancia, me pareció precisamente proclive a reflexionar sobre ella. Siempre se recomienda no escribir una elegía con el cuerpo presente. O es verdad, hay que primero, mucho más recomendable, primero pasar el duelo y luego escribir sobre ello, ¿no? No escribir en el momento más terrible del duelo, porque aquellos textos se te pueden fácilmente desbocar. No escribir sobre el enamoramiento en plena pasión. Hay que dejar una pequeña distancia para que aquello no se te desboque y se te vaya de las manos. Así que esa distancia siempre es interesante y buena para la escritura. El estar un poco distanciada de mi familia para reflexionar sobre ello. Y pasó también alguna otra cosa, que es que en aquel momento, cuando escribí Materia durante el confinamiento, yo estaba en una década en la que todavía sigo, en una etapa biológica crucial para las mujeres, esto es así, en el que las mujeres, los hombres no, para ellos es una cuestión bien distinta, pero para nosotras es una cuestión, un momento vital, crucial, en el que nos enfrentamos a una decisión de una vez por todas. Y esa decisión no acoge medias tintas. Es sí o no. De una vez por todas tenemos que tomar la decisión de ser madres o no ser madres, porque más allá de ello no hay más oportunidad, ¿no? Digamos. Así que, digamos que me enfrenté a esa decisión. En realidad ya la tenía tomada, pero sí a esa reflexión, a toda esa reflexión. En cualquier caso, era una época en la que yo escuchaba mucho la palabra matria. Seguro que la habéis escuchado, cada vez se escucha más. No quita que Matria ha dado nombre a un libro de poesía que particularmente me encanta, tengo que decir, una cosa no quita la otra, a una película, por cierto, gallega, que es maravillosa y que recomiendo mucho. De hecho, la semana pasada estuve en Alemania con el director de Matria, un tipo encantador y un filme que recomiendo muchísimo. Pero a mí esa amalgama de madre, nación, mujer, todos esos tótems pesando sobre nuestros hombros, ¿no? Como las mujeres sois las que soportáis el peso de la nación. No me lo digas tanto que me va a pesar esa expectativa sobre mí como una losa, ¿no? Tan halagadores como condenatorio, ¿no? En un mismo movimiento a veces, ¿no? No me acababa de convencer esa amalgama de matria, ¿no? Creo que soy mucho más matérica, mucho más a ras de tierra y a pie de lo tangible, y creo más en la materia. Así que pensé en introducirle una E a esa matria. De hecho, hay un poema dedicado a la E y a todo lo que eso implica y simboliza. Y esa materia me dio también pie a la estructura que di a mi libro. La materia tiene 3 estados, el líquido, el sólido y el gaseoso,
Y esos 3 estados se relacionaban con el hecho de que yo quería hablar de la familia, pero no quería quedarme en una perspectiva sincrónica. Realmente, al reflexionar sobre la familia, también me apetecía mucho reflexionar sobre el aspecto retroactivo, pasado, pretérito de la familia y hacer con ello un poquito de memoria histórica, de memoria personal y colectiva. Quería recuperar esa memoria, ¿no?, de mi familia, pero no tanto a través de, a lo mejor, lo que se cuenta a través de los ojos de los hombres, porque la historia siempre se pone a través de la parte masculina de la historia. Parece que ellos son los que firman los tratados, hacen las guerras, firman los negocios y todos esos grandes acontecimientos, ¿no? Pero ¿dónde está la parte femenina, que es la mitad de la humanidad? Yo quería contar esa memoria histórica a través de los ojos en concreto, de mis abuelas, de las dos, ¿no? Mi abuela materna y mi abuela paterna, ¿no? Recuperar esa estirpe femenina y también dotarla de cierto valor, ¿no? Pero no quería hacer solo eso. Eso, aparece en la primera parte del libro, que por lo tanto se relaciona, ya digo, con la faceta pasada de la familia. Yo la representé con un río subterráneo. Le llamé río subterráneo, lo líquido, ¿no? Pero ese río es subterráneo porque no se ve desde fuera, pero sin embargo está humectando nuestras raíces. Así creo que es nuestra familia, nuestra estirpe, ¿no? No se nos ve desde fuera, no se nos ve a nuestras antepasadas o nuestros antepasados desde fuera, pero están, creo que, nutriendo, hidratando la raíz de lo que realmente somos. En la segunda parte del libro quería hablar sobre la familia presente, claro que sí. Aunque tomada en un sentido muy amplio, no solo hablar de mis parientes en primer grado, de mi madre, evidentemente hay un poema dedicado a mi madre, hay otro a mi padre, a mi hermano, pero no solo ellos. ¿Por qué no hablar también de mi casa o de mis amigas, que son la familia escogida, ¿no?, les llaman? De las parejas o exparejas, que cuando las cosas van bien, pues más allá de un catálogo de conquistas, pienso que pueden ser unas personas que pueden incorporarse a nuestra red de afectos y acompañarnos, ¿no? Eso es maravilloso, es lo ideal, claro. Sé que no siempre pasa, pero si somos afortunadas, si somos afortunados, esas personas pueden acompañarnos el resto de nuestras vidas de algún modo muy próximo, que no se sabe bien si es a caballo entre familia, amistad o qué, ¿no? O sea que, bueno, de algún modo trataba mi familia presente pues de ese modo tan amplio. Lo llamé iceberg, es la parte sólida, el estado sólido de la materia, pero en ese iceberg lo mismo, asoma solo una parte y 7 octavos quedan bajo la superficie. Y es que creo que somos materia familiar en mucha mayor proporción de lo que creemos. No se nos ve, claro, no sabéis nada de mi hermano ni de mi madre, pero creo que somos tendencias familiares, somos filias y fobias, somos destinos trazados, somos querencias, somos a veces pequeños traumas también, familiares, de cariz familiar en mucha mayor proporción de lo que creemos. Y en la tercera parte del libro, esa última parte del poemario la titulé Nube o el peso de la ingrávida. Es la parte gaseosa, el estado gaseoso de la materia, que simboliza o que representa aquello que no se puede aprehender, como el futuro. Y es que yo, pues al hablar de la familia, también quería hablar de las proyecciones familiares de futuro, de las proyecciones futuras de familia, dicho de otro modo, ¿no? Y en mi caso, pues como os decía, la familia futura también puede enfocarse desde el punto de vista de la que no desea ser madre, ¿no? En mi caso decidí no ser madre, que es una decisión ni mejor ni peor que la contraria, fue mi decisión personal, que implica renuncias, como también implica renuncia a ser madre. No creo ni que haya una opción mejor o peor, pero sí que quería visibilizar la mía, porque pensaba que ya había bastantes representaciones en el imaginario sobre la maternidad y
bueno, creía que no estaba mal pues aportar alguna imagen sobre o modelo sobre la no maternidad. Creo que las mujeres no seremos completamente libres hasta que todas las opciones que tengamos estén igual de refrendadas, ¿no? Claro, si yo te doy la libertad para que escojas verde o azul, pero si escoges verde te aplaudo mucho, te digo que eres maravillosa, y si escoges azul no, pues creo que no es exactamente una libertad, ¿no? Aunque, bueno, todo eso habría que también analizarlo muy en detalle, porque no me queda claro cuál es la opción legitimada para cada espacio o cada institución o cada estamento, ¿no? A veces para el mercado el mercado favorece una de las opciones, pero la sociedad favorece otra, distinta. Depende para qué está más prestigiado ser madre o no ser madre. En cualquier caso, esta tercera parte de materia yo creo que no se trata tanto de si ser madre o no ser madre, como desvelar a través de esa reflexión o de esa decisión a la que yo me enfrenté, desvelar todo un desequilibrio sistémico, una desigualdad sistémica. Me daba cuenta que para las mujeres esta decisión implicaba muchas más cosas. Era una decisión mucho más crucial y terrible que para ellos. Ellos podían tomarla, bueno, para nosotras implicaba muchísimas más renuncias y muchas más cuestiones, ¿no? Así que me di cuenta que hasta en las sociedades más avanzadas los cuidados recaen sobre todo sobre los hombros de las mujeres, cuidados de los los que nos preceden y los que nos suceden, ¿no? Así que desvelé de algún modo o quedó a la luz pues toda esa desigualdad sistémica que era lo que realmente me importaba, ¿no? Ese patriarcado que realmente era lo que me apetecía cuestionar a través de esa tercera parte. Pero, como siempre, la poesía no creo que sea un lenguaje dogmático, un lenguaje de blancos y negros, de sís y de nos, sino que todo lo contrario. La poesía es el lenguaje más proclive a todas las sutilezas, los matices, las dudas y, por qué no decirlo, también las contradicciones, ¿no? No es una cosa dogmática de esto es lo bueno o mi opción es la mejor, para nada, en absoluto. Así que, bueno, ese lenguaje poético siempre es campo fértil para todas las dudas. Bueno, y como ya llevo hablando mucho tiempo y creo que la poesía se explica mejor a sí misma más que todas estas cuestiones, pues os leo algunos de los poemas que contiene materia. De esa primera parte, que es la parte dedicada a mis abuelos, a mis abuelas, me gustaría compartiros el poema que abre materia y que cuenta una historia familiar que se llevaba contando muchos años en el seno de mi familia. Yo creo que todos tenemos así como historias familiares que van contándose. A veces se literaturizan un poco, no lo dudo, ¿eh? Pero bueno, siempre contienen, por supuesto, mucha verdad. Y como ya llevo un rato hablando en castellano, me vais a permitir que os comparta este primer poema en gallego. No os preocupéis si perdéis una palabra aquí o allá, eso es lo de menos, ¿eh? La poesía es un lenguaje musical en el que vale más la pena imbuirse de su música y, bueno, y también entender es una cuestión de voluntad. Cuando tenemos una real voluntad de acercarnos al otro, a la otra, pues vamos a entender más de lo que pensamos. No importa que se pierda una frase, una palabra aquí o allá. Y después, por supuesto, que leeré también poemas en traducción al castellano. Pero este se llama Algunhas estrelas non caen do ceo. Quere estar turbio o ceo, estrella, avolto como un reguiño de leite que se cortou. Queres eche pousar no rabiño do ollo un vagalume. Ai non, estrella, pareceume que che viña gana de chorar. Non sei a que anda teu home non é obediente. Aquela temperatura destetaba a primavera. A lúa e o afogo, unha ferrouca extraviada. Os pauferros da fuxida polas roldanas do vento.
A teu home colleuno a noite no lugar equivocado. Da pregunta só quedaba o bordo, unha fame sen arterias. Un regueiro de leite cortouse moi cedo aínda. Sempre estivemos ao raso no lugar equivocado. Sei que chega por alá teu home todo perdidiño de vermello. Era un lirio sen espiña a fala. A noite tentaba explicarse. A que anda, Estrella, teu home? Fala dunha vez, a que anda? Unha maré de pescozos cos seus gritos ao cabalete. Chegan de Cese, de Lousame, veñen de San Paio e de San Xusto, marchan peóns e xornaleiros, o brado antigo da loita obreira. Non se che ocorra, Manuel, a que habías ir ti con eses? Un arte de arrastre o peito, palangre de fondo, a voz. Aló polo alto de Urdilde, prendéronos a case todos. Era outono, babexaba outubro. A ti cortábaseche a vista. Houbo cuspe e bestas que falan e fedor e culatazos. Lévancho ao monte do bolo, escoítame o que che digo. Vannos sacando por lotes e Manuel vai no seguinte. Sempre estivemos ao relente no lugar equivocado. Un trebón, unha enxurrada, un corisco moi antigo. Ti guindáchete para os camiños como a cadela de escuma. Dende o Usoño a Compostela vai a pé unha estrela moura. Romeiriña de amor polas estradas avaras. A verdade xiraba e xiraba entre o lapso das súas tempas, negra estrela peregrina para falar co arcebispo. Pareceume que se che pousaban vagalumes na cabeza, Estrella. Ai non, que son paxaros. Quería alancar ao mesmo tempo. As rentes da catedral mariscaban piedade aqueles ollos. Estrella Trillo agarrada a unha nasa fronte a Quiroga. Cada frase desprendíaselle da pel como a postelas. Que toda culpa fora estar el no lugar equivocado. E un púrpura caéndolle, todo por ela como un ungüento, para que logo digades que a palabra non salva. E mentres no tobo a humidade comiscaba no delirio, o sol e a pantasma no lugar equivocado o cristal e o discurso, a dádiva e o alento sempre onde non deberán. Na cela coouse a mañá como se fose unha víbora. Sacade aquel do lote, seguide adiante co resto. No canto dos ollos de Estrela foi vivir un vagalume. Como botar o cancelo a unha porta que non foi pechada, volveron traballar os ríos, continuou a auga-neve. Todo o ecosistema remata por reclamarse. Os ventres e os ocasos, o cancro da cerdeira. E un gran letreiro enorme de beira a beira da aldea. Manuel Castaño Blanco colabora con 100 pesetas al movimiento de la Falange Española y de las Jons, para que logo digades que a palabra non salva, para que logo digades que a palabra non salva. Bueno, esa era una historia que se contaba en mi familia de cuando, bueno, ya habéis escuchado de cómo más o menos se habrá captado de cuando a mi abuelo, bueno, pues lo agarró el frente en zona roja y fue acusado y encarcelado y a punto de ser
ajusticiado, como ellos dirían, a punto de ser fusilado, pues mi abuela salió como una loca a las calles, caminando pues desde Usoño a Compostela, son 30 y pico kilómetros a pie, para interceder por la vida de su marido, ¿no? Pero bueno, luego tuvo sus consecuencias la cosa, claro que sí. En la segunda parte de materia os hablaba de mi familia más presente, pero tomada en un sentido muy amplio. Así que eso me permite contaros sobre mi relación más larga. No es algo para contar en público, pero tengo una relación con mi casa. Los vecinos nos critican porque no nos arreglamos. Sacamos la basura a deshoras y siempre hay algo ya roto que insistimos en atesorar. Sé que iría necesitando otra mano de pintura. Se le ven las raíces. Que luce a veces ropa anticuada, que aún hay una reforma que no le vendría mal. Pero juntas rememoramos ciertas visitas en silencio. Y ella me pone frente a los ojos cada arista en la que tropecé. Siempre hay en la intimidad un cuarto mal ventilado. Protegemos el secreto de aquella esquina sucia, guardamos juguetes inservibles y hay un cajón que no abrimos jamás. Lo sabe todo sobre mí, mi casa. Nos divierten objetos tontos que ya no casan con nada, nos frotamos la una a la otra, alguna que otra vez. Otras, su amor es severo. Con los años entendí que una calefacción central no me alertaría de los peligros de la confortabilidad. Pequeña testaruda, ¿quieres decir que quererte no va a dejarme nunca descansar? Como toda pareja, prosperamos juntas. El ascensor es tan nuevo que a veces me ciega, otras me muerde cuando entro, solo para que nunca olvide los años de esfuerzo. Yo sé que también me ama, que cuando pierdo la paciencia y quiero bajar enseguida por las escaleras, una puerta automática se abre para decirme que no siempre la gravedad se pone de nuestro lado. Sabe de mi cuerpo mucho más que nadie. También ella me toma en sus brazos cuando me pierdo, lloré en su regazo cada uno de los pánicos. Di por ella, una vez, todo cuanto tenía. Se casó con mis faltas. Yo le di a ella un hogar. Antes que escritora soy una gran lectora, estamos en una biblioteca y a veces nuestra propia poesía se enriquece o entra en diálogo con otras tradiciones literarias, con otros textos. Estoy hablando de lo que llamamos la intertextualidad, que quiere decir que tenemos en cuenta otros textos, otras piezas literarias en nuestra propia literatura y a veces nos apetece dialogar con ella. Uno de los poemas de la segunda parte del libro está un poco inspirado o es una especie de contestación, de respuesta a un poema que es como el poema más emblemático de la figura fundacional de la poesía vasca. Estoy hablando de Gabriel Aresti. Gabriel Aresti tenía un poema, pues eso, como su gran hit, que se llama La casa de mi padre, ¿no? Y que dice, defenderé la casa de mi padre frente a los lobos, la sequía y la usura. Claro, yo pertenezco a una generación, en las culturas del norte, muchas de las culturas españolas, la casa familiar es todo un tótem, ¿no? Es una cosa sacralizada que tiene muchísimo peso simbólico. Pero yo pertenezco a una generación en la que ya, lo de las propiedades inmobiliarias como que no ha perdido un poco de
de sentido porque ya no hemos accedido tanto a ellas. Y bueno, para mí creo que seguirá siendo más importante y más definitorio de una familia los lazos sentimentales, los lazos de amor que se establecen entre nosotros mucho más que las propiedades inmobiliarias. Así que, de algún modo, creo que contesté a Gabriel Aresti con La casa de mis padres. No defenderé la casa de mis padres, ni contra los lobos, la sequía, ni la usura. Porque nací en el ensanche de una ciudad arrollada y tuvo que venderse y no era suya al final. Jamás tuve ganado, ni huertos, ni pinares. Toda la tierra que tengo está en un tiesto de plástico. Tendré que rendir cuotas y préstamos e intereses, pero no defenderé la casa de mis padres. Devalará a merced de los especuladores, yacerán 9 estudiantes, donde un día fuimos 5. Me purgaré del anclaje de una idea de clan y de las torgas de la sangre, el poder de la pertenencia, y no defenderé la casa de mis padres. Escoltaré su rastro donde anden de alquiler. Si hay alguna relación entre útero y familia, habría que estamparla contra ese muro de cemento. Se sucederán los negocios cuando yo ya no esté. Nos quitarán el crédito, nos desahuciarán del aire, pero nuestra memoria flotará en estas hojas. Mucho de lo que fuimos no se perderá, pero no defenderé la casa donde nacimos, la misma en la que hoy malvende sus cimientos un parking a 1,75 € la hora. Bueno, andando hacia la tercera parte del libro, una parte un poco más espinosa, si se quiere, supongo que no tengo que explicaros lo que le viene a las mujeres cada día 28. Efectivamente, la cuota de autónomos. Bueno, eso depende, ¿no? A algunas lo que les llega al 28 es el salario mensual, ya la que lo tenga, ¿no? O sea, eso depende de la fortuna de cada una, porque todo es un ciclo, y a otras les llega otra cosa, claro. Eso ya depende de la fortuna de este tipo de ciclos. Por eso este poema le puse de título La rueda de la fortuna. Hay mujeres a las que con el lucero de cada día 28 les baja un caudal de liquidez a sus cuentas. Endometrio o salario, una bendita hemorragia de billetes. A mí, en cambio, me chorrea una gravosa hipótesis. Cada ciclo menstrual es una inútil nostalgia. Se me abre un collar de diminutos abortos, este no, este tampoco, ni este otro, ni este. Todos esos gérmenes haciendo turno para precipitarse, intentando morirse, y no les cuesta mis embrionarios fracasos. Yo les hago un nido para acurrucármelos, me quedo a solas y en bajito les susurro a mis ovarios: ¿no podéis segregar algo más productivo? Me trago una pastilla y corro a abusar de mí misma. Bueno, le contaba a alguien que los poemas a veces, cuando hay un momento del poema que nos viene como un poco dado, como un poco dictado, sabe Dios de dónde. Y cuando se me ocurrió este poema tan loco, no llegué a veces no entendemos exactamente qué es lo que estamos escribiendo hasta un tiempito después. Y unos días después dices: abusar de mí misma. Claro, estoy hablando de autoexplotación, claro, porque aquí también estoy hablando de condiciones económicas, no solo de fertilidad. O sea que nuestra manera de paliar nuestra diferente fortuna es autoexplotarnos. Bueno. Pero esas cosas se entienden tiempo después.
Nada, para ir terminando, porque ya esta gente querrá irse a dormir, ¿no? Pues os comparto un par de poemas sobre esa idea de la no maternidad, en la que, como os decía, para mí no se trataba tanto como de defender ninguna posición por encima de otras, sino que, al contrario, bueno, supongo que con la escritura de este libro también quise como pasar ese capítulo, ¿no? Pasar esa página y cerrar ese capítulo de mi vida cuando ¿no? Pues, las mujeres nos enfrentamos a esas preguntas que nos... Oye, pero no vas a ser madre, pero ¿cómo es la cosa? Entonces quería ya pasar esta página, pero eso sí, hacerlo con un sentido de la reconciliación y de la dignidad. De algún modo quería despedirme de la hija que ya no voy a tener porque he decidido no llegar nunca ni a concebirla, pero bueno, despedirme con ella desde ese sentido de la reconciliación, de la dignidad y, por qué no decirlo, también desde el cariño. Así que, volviendo al tema de la intertextualidad, hay un poema que os recomiendo mucho, que es de Idea Vilariño, una poeta uruguaya maravillosa. El poema se llama Ya no. Os lo recomiendo. Lo podéis encontrar incluso en YouTube. Es recitado por Idea Vilariño desde Uruguay, una mujer ya fallecida, pero grabado en el siglo XX. Es un poema en el que Idea Vilariño se despide de su gran amor y que lista y enumera todas aquellas cosas que han hecho en el pasado, pero que ya no van a hacer porque han roto, ¿no? Pero ella sí ha hecho todas esas cosas y ya no va a volver a hacerlas con él. Bueno, pues esa idea de ruptura que todos conocemos. Pero en mi caso quería reescribir ese poema de algún modo, y listar todas las cosas que no voy a hacer con mi hija, pero que nunca las he hecho en el pasado, sino que también en el futuro nunca van a llegar a ser realizadas juntas, ¿no? Entonces es como despedirte de algo que nunca has hecho y que tampoco vas a hacer en un futuro. Por eso, en lugar de llamarse Ya no, se llama No llegaré a. Y este os lo digo en gallego tamén. Non chegarei a. Non chegarei a levarte da man. Nin ti te agarrarás á miña. Non che abrirei a persiana a mediodía os domingos. Non me arrincará da cama ningunha emerxencia co teu rostro. Non chegarás a murcharme a pel. Nunca deterás a miña viaxe. Non che comprarei un pardal, nin serán teus os muros que me custaron tanto. Xa non saberei quen és, que significaría amarte. Non chegarei a saber se era así, como dicían. Non adiviñarei que, nin como, nin canto, nunca. Non me sorberás o tempo, ninguén me buscará en ti, non serei máis ca eu para sempre. Xa non te verei facer o que amas tan profundo. Non coñecerei os teus fillos bañados polo sol un mes de agosto. Non me sosterás o pescozo, non me apagarás a luz. Bueno, y ya para terminar, volviendo a agradecer eso, a José Antonio, a Tamara, a Merche, a todas las personas que han formado parte de la organización de este acto tan entrañable para mí, os leo el poema que también dedico de algún modo a esa hija no nacida, solo imaginada alguna vez, y que es el poema que cierra el libro de Materia, Suspendida. Pensé en la maternidad como en principio es algo irreversible, la comparé de algún modo, pensé que debía ser como viajar, emigrar a un país maravilloso, pero del que nunca jamás pudieses volver al tuyo. También cuando estuve en Japón conocí esa sociedad politeísta y me contaron que hay un pequeño diosecillo que se llama Jizo, que protege a los niños no nacidos. Entonces, a veces le ponen ofrenditas y este dios está protegiendo pues, a los
a los bebés que no llegaron a desarrollarse, a los abortos naturales, pero también a los niños que nacieron fallecidos o a los que fallecieron al poquito de nacer. Y yo pensé que a lo mejor ese Giso también estaba protegiendo a los niños solo vagamente imaginados alguna vez y que quizá esa hija, que yo me imagino en femenino, por lo que sea, también podía estar siendo protegida por él de algún modo. Así concebí este poema con el que ya me despido y os vuelvo a agradecer la atención tan cariñosa. Suspendida. Tan pronto el animal de la noche se aparea con el planeta, puedo aventurar cuanto hubiera podido ser. Una nación de pájaros estará del otro lado si te embarcas en ser por fin esa emigrante. Sí, digo yo, y no regresaré ya nunca a las costas doradas de mi precario país. Contempla ahora el pecho que no irá a reproducirse. En algún lugar, alguna esfera, tal vez estés andando, hija, con la niña que fui y que se murió. Tal vez Giso y los niños del agua vayan de la mano caminando contigo. Solo tú vagas por detrás del tiempo y no logras encontrarme, vana y perenne, esfera quieta. Miles de seres no nacidos buscan entre las sombras los senos de sus madres, avanzan entre la niebla con los ojos encendidos, bracean en lo oscuro, preguntan en voz alta, pero tú no me encuentras, hija mía. No puedo imitar mis seles para hacerte las pestañas, ni un punto y seguido para ponerte un lunar. Mis poemas no me tiran del jersey, ni me levantarán de madrugada presas del pánico, y mi pobre país y sus costas doradas. Tu rostro se derrumba como a cámara lenta. Llevas derrumbándote desde que tengo 17. Te voy desabotonando los músculos, destrenzando tus tejidos. Hija, hija mía, no puedo cargarte en mi regazo. Quédate donde estás, sigue tranquila, bajando la escalera de las líneas de este poema. Apenas en la voz hilvanada en este verso le hablaré incluso muerta a una tú no nacida. Te voy desganchillando los rasgos, fibra a fibra desanudo, y hago para ti una esfera donde nada puede dañarnos. Deja de caminar y duerme, que allí nos encontraremos. Nada tengo y nada pido, un fulgor inasible y luego nada. Moitas grazas.